Pues les mando un cordial saludo, principalmente a los panelistas, al organizador, a las partes del grupo interesado de R Conecta, pues les mando un cordial saludo. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre nuevamente es Jair Aldaz. Soy propietario y director de proyectos de POP, proyectos académicos y otras publicaciones. Mi formación me ha permitido, pues, fomentar esta parte de mejora continua y qué mejor que en las industrias de manufactura, lo cual 3 de las certificaciones que pueden ver en presentación se desarrollan, ¿no?, dentro de esta pequeña capacitación. En tanto, pues, se tiene lo siguiente. El siguiente es el tema de R en procesos en Lean Six Sigma para industrias de manufactura latinoamericana. ¿Qué es lo que enfocaremos nosotros? Pues 3 aspectos fundamentales que son R Analytics, la táctica y la programación centrada en casos, ¿no? En este caso, como pueden ver, un ejemplo bastante elocuente, bastante eh, anticipado, pues, es un diagrama de espina de pescado, continuando, pues, con la realización de los casos que vamos a ver a continuación. Sí, como agenda prácticamente tenemos una breve introducción, herramientas esenciales de calidad y sí, pues los run chat, que ya lo veremos más a fondo, inclusive pues también los análisis descriptivos o lo que nosotros conocemos como la parte del CP y la capacidad y los distintos indicadores que nosotros nos permiten como listas de procesos, pues evaluar los datos, las presentes percepciones de los nuestros procesos, ¿no? Entonces, como breve introducción, tenemos un énfasis bastante elocuente a cuanto a Lean Six Sigma, ¿sí? Entonces, ¿a esto qué quiere decir? Que enfocaremos el enfoque Lean, que bajo mi perspectiva, bajo el enfoque Lean, que como les digo yo, es una eficiencia operativa al menor desperdicio posible. Es decir, pues un desperdicio, los conocidos, los 7+1 en cuanto a los, por ejemplo, sobrecargas, en cuanto a nuestro pallet, pues también desperdicio en la gente, en el talento de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que trata el enfoque Lean. El enfoque Six Sigma, en cambio, bajo mi perspectiva y la táctica que manejo con ustedes, pues, es disminuir a la menor variabilidad posible el proceso. Con esto quiero decir, en cuanto a lo posible, es que en proyectos, en desarrollo de proyectos que se llama Project Charter, desarrollamos nosotros poco a poco con prioridades lo que tenemos que reducir, ¿sí? Entonces es muy importante y también doy un preámbulo a todos que, al menos que a los que no conocen, pues introducirnos a esta parte, a este campo que es prácticamente magnífico para controlar la calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues dentro de estas dos percepciones para Lean Six Sigma, y que es el aporte mío para esta gran capacitación, pues trabajar operativamente con la menor muda posible, objetando por la validación del control de la variabilidad del proceso. Otra parte importante y entre el enfoque Lean, permítame apunto el puntero, entre el enfoque Lean y entre el enfoque Six Sigma, pues es generar mayor valor como una ventaja competitiva para las empresas, ¿sí? Entonces, muy importante esta pequeña introducción para nosotros como analistas, nosotros como personas de cambio y personas inclusive de R que quieren entrar a este campo, pues bienvenidos, ¿sí? Herramientas de calidad, como dije en la agenda, pues hablaremos de algunas de ellas bajo percepción mía, que son esenciales, descriptivas y en cuanto iniciales para el desarrollo de nuestro proyecto. En cuanto he desarrollado o he escrito también un artículo en conjunto con Greenbox Institute, que pueden ver aquí el enlace y la cita en APA, pues he enfocado 5 muy importantes. Sin embargo, si que desean ver más a detalle, se les indica acá, ¿no? Importante entonces los diagramas de causa-efecto, el Pareto, el histograma, el control estadístico y el diagrama de dispersión. Sin embargo, yo he considerado para esta exposición, para ustedes propiamente, considerar un aspecto más que veremos a continuación, que es el diagrama de hipótesis, ¿ok? Prácticamente el diagrama de hipótesis o el estadístico de hipótesis es que evaluamos con respecto a nuestro patrón de datos. Y ya vamos a ver a continuación. ¿Sí? Pero primero vamos a hablar del diagrama de Pareto, ¿no? El diagrama de Pareto prácticamente lo que nos quiere incitar es describir pues los distintas frecuencias o las distintas causas más bien o repeticiones dentro de unas variables o lo que nosotros queremos registrar. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que he visto, y por eso se llama Latinoamérica, o lo que he visto también en una de mis capacitaciones, o inclusive desde nuestros prospectos, pues que en este proceso que se analizaba el volumen cilíndrico de la elaboración de la cerveza, pues
en él se sobraba cierta cantidad de, de sustancias, ¿no? En este caso, como se puede ver, permíteme describo con un puntero láser para describirlo mejor. El lodo, la cebada, lúpulo sin mezclar, perdón, el óxido del tanque y el desprendimiento del áspano. Entonces, estos son los sobrantes, ¿no? Ahora, si hago un diagrama de Pareto, ¿qué es lo que me describe a mí? Es prácticamente de cuál es más recurrente frente a los demás, ¿sí? Al analizar el más recurrente, ¿qué es lo que yo gano? Pues analizo los pocos vitales, ¿no? Y con esto ataco prácticamente a todas a las demás series. Como perspectiva, y bueno, como yo he desarrollado algunas veces, suele pasar que si yo evalúo uno y lo desaparezco totalmente, pues la siguiente va a ser el siguiente 80-20, es decir, analizaremos la siguiente perspectiva. Sin embargo, por extrañas razones o inclusive por perspectivas, y yo les digo como analista que he pasado, pues suele variar las distintas sustancias, pero miren, el 80-20 es prácticamente lo que nos permite analizarlo, ¿no? Y evidenciar, eliminar los desperdicios. En este caso, pues, a manera descriptiva, y puedo decirlo, sí, sin mayor a fondo de decir en la empresa cuál fue exactamente lo que se sucedió. Sin embargo, el lodo, que es la sustancia producida de la cebada o producida más bien como un sedimento, se tradujo como una gestión, un gestor medioambiental del cual se describió, se mandó a este para que lo use como otro proceso. Ahora, nuevamente, agregamos valor, sí, al proceso subyacente, en este caso al gestor ambiental, y a nosotros, pues, como a una parte interesada que es bastante usada como responsabilidad social, pues el análisis o más bien el despacho de esta sustancia, ¿no? La siguiente diapositiva ahora es la descripción del diagrama causa-efecto, ¿sí? Miren, prácticamente es lo que se hace en R, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que se suscita en el proceso del cual yo oriento y les puedo decir que primero estudiemos el proceso, ¿sí? Se atrasa 1 o 2 meses, no importa, estudiemos muy bien el proceso para poder analizar y qué mejor con R, pues desarrollado un diseño pues más rápido y pues más elocuente a los datos que nos permite a nosotros como analistas analizar en vez de diseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Nuevamente, permíteme enlazo el puntero láser, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el atraso del operador logístico, que es prácticamente un transportista, queríamos saber, ¿no? A la raíz de causa de este problema. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que dentro de estos algunas causas se suscitaron. Si en esos, pues el error de cálculo de llegada fue el predominante, ¿no? Como nuevamente digo, no puedo decir la empresa por temas de discreción. Sin embargo, puedo decir que no existía un registro, un control, en cual a nosotros como analistas, a lo mejor como Data Analytics, es generar ¿no? Esta parte fundamentada con datos y pues que la siguiente departamento tome la decisión. Sin embargo, se lo cuente con unos datos, pues prácticamente el gerente de operaciones, o al menos el que yo he visto, pues se fundamenta bastante con esto y toma una decisión. Ahora, ¿qué decisión? Y te puedo decir yo de mi parte, la mejor decisión fue generar un registro. En este caso fue un llamado un indicador OTIF, el cual es bastante usado, incluso aquí en el Ecuador, en Colombia también bastante usado, y pues sí, es un indicador bastante bueno. Generalmente no es con Six Sigma, pero es un plus que te doy ahora. Permítame, voy a la siguiente tabla. Bueno, más bien, enfocándole un poquito con el diagrama de espina de pescado, pues con una nueva Data Science, que se me olvidó decirlo, mil disculpas, pero con Data Science, o más bien con paquetes nuevos para R, pues digo nuevos porque en industria no se maneja mucho con el dato de ggplot, también de tdiverse, pues se genera un mejor resultado, como pueden ver, más visualmente más atractivo, inclusive nos permite hacerlo de forma más gradual, más, bueno, a nuestro lenguaje prácticamente. El siguiente Six Sigma Essential Tool es la capacidad de CP y el CP. CPK prácticamente son los indicadores, ¿no? Para analizarlos de acuerdo a nuestra capacidad de proceso. Es decir, si nuestro proceso cumple dentro de nuestros límites de especificaciones, muy importante, especificaciones dentro de un proceso, ¿sí? Ahora, yo te puedo decir que lo analizaremos más a fondo a continuación. Sin embargo, te doy un preámbulo previo para que conozcas, ¿sí? Que R prácticamente nos permite hacer un análisis gráfico, un análisis estadístico de la misma manera
en un mismo gráfico y de una misma percepción, que en otros programas, en otras hojas electrónicas, pues no lo tiene. Sí, permíteme diálogo con el siguiente flyer. Y sí, bueno, tenemos nuestro diagrama NP, ¿sí? Que es uno de los run charts, o conocidos también como diagramas de control o cartas de control, también aquí en Ecuador y Colombia, pues como diagramas de control. Sin embargo, en bibliografía te recomiendo que lo uses como run chart, dada la gran abertura que tiene el lenguaje inglés y obviamente pues las implementaciones que se realizan. ¿Sí? Este también vamos a hablar a fondo, muy a fondo, porque son algunos diagramas de control en los siguientes minutos. Sin embargo, pues como puedes ver, el diseño, la localización de la estadística es bastante descriptiva. Y por ejemplo, permíteme, nuevamente agrego el puntero, estamos dentro del proceso, ¿no? Entonces, es lo que decíamos con Six Sigma, minorar la variabilidad, que son representadas con estas líneas, y sin embargo, pues, está dentro de nuestro control por las variaciones. Son dos variaciones que no muestran ningún programa más que R, y esa es la predominante y la razón por la cual he participado con ustedes, y mostrarles, pues, que con R se puede escribir estas partes, ¿sí? Permítanme, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que hablaremos sobre la regresión lineal y la correlación. Importante entonces aclarar que la regresión lineal, siempre tengamos en cuenta, son las gráficas resultantes, y la correlación son los indicadores, propiamente el CB, ¿no es cierto? Entonces, continuando con un análisis, o lo que yo he analizado y puedo estar para ustedes, que a lo mejor esa manera independiente he realizado yo, son las muestras de los casos de contagios de COVID de los primeros registros, ¿no? Pues no confundirse como muestras, que son prácticamente los datos en fecha, ¿no? Sin embargo, no son muchos, pero se denota algo muy importante, que es los círculos en blanco, pues los números de contagios, y nuestro pronóstico agregado como upline dentro de nuestra línea de programación en R, y pues generalmente es un pronóstico, ¿no? Ahora, esta regresión lineal es tal vez la más básica, pero es una apertura para ti que desarrolles un pronóstico. Es decir, y existe tesis de temas relacionados, analizan con coeficientes, analizan con más variables, con inclusive con más indicadores inclusive de inflación. Entonces, se hace la ruptura de la regresión lineal elocuente, a lo bueno, más básico, por así decirlo, y se analiza estos pronósticos. Ahora, fuera tan interesante, y yo te lo digo de apertura, pues, que este pronóstico se realice en nuestros planes maestros de producción. Y para las personas que conocen los planes maestros, son cómo orientamos nuestra producción dentro de los lotes. Por ejemplo, hacerlos trimestralmente, semestralmente, trimestralmente, y pues, mira, hacerlos con pronósticos, qué mejor con R, ¿sí? Y bueno, también la parte de la correlación, que no nos olvidemos, pues la parte estadística, que es el resultante, ¿no? Como pueden ver aquí nos dan prácticamente todo la variable estadística para analizarlo, ¿no? Y tomar la decisión con datos. Una variable que dentro de las normas ISO es fundamental, uno de los principios es este, ¿no? Analizar un fundamento de decisión con datos. Para esta representación, nuevamente agarro el puntero. Como pueden ver, el CB, que aquí en R es mostrado como core, muestra que este es heterogéneo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro promedio no es representativo con respecto a nuestra variación. Entonces, ¿qué es lo que nuevamente decido? Es ver con estos variables de estadística, pues tomar decisiones, ¿no? ¿Qué manera de ejemplo, pues, se ha desarrollado, ¿no? Y mira, esta es la nueva figura que se representa y que inclusive algunos panelistas, al haber presentado, pues mira, son gráficas más elocuentes, más significativas, pues, a lo que nosotros queremos, ¿no? Y esto es prácticamente R, una magnificencia en cuanto a diseño, y pues nos permite analizar más datos y menos diseño, como dije anteriormente, pero es un énfasis que te doy aquí, ¿sí? En siguiente diapositiva hablaremos sobre los diagramas, las hipótesis que prácticamente son t-test, el diagrama de normalidad, bueno, la prueba de normalidad, la prueba de Vladimir Klorov-Smith, que prácticamente son denotaciones, ¿no? Que si nuestros datos representan una curva característica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que yo te denoto y lo que puede hacer R? Como puedes ver, es la diagramación de un dashboard. A lo mejor esta es una esencia básica que sin utilizar R background, pero mira, si desarrollamos
esencialmente o más básico con estos temas de diagramación esencial, o más bien de diagramación rápida, pues podemos hacerlo rápidamente. Mira, podemos describir pues nuestra función, nuestra densidad, o sea, el patrón de datos, descrito también como un volumen que sabe usar bastante, al menos este tipo de gráficas. Permíteme agrego el puntero láser, que utilizan bastante este tipo de gráficas. Y pues mira, demostrar al gerente, en este caso para gerente de operaciones, para tomar una decisión. ¿Qué es este proceso? Pues es la función costo, de costo variable unitario en respecto de un año de la variación de un lote, ¿no? Dentro de un año. Sin embargo, pues se describe, ¿no? Gráficamente lo que queremos describir, ¿no? Entonces ahí se hace todos los estadísticos de prueba que se quieren hacer. ¿Sí? Bueno, como les dije, vamos a hablar más a fondo de la CP y CPK, que se conoce como Process Capability and Performance, y pues capacidad de proceso. Entonces, ¿sí? Nos hacemos la pregunta de si nuestro proceso es capaz, ¿sí? Es decir, si podemos justificar nuestra variabilidad dentro del cumplimiento de los requisitos, ¿ok? Entonces, si es verdadero, como este es una variable de flujo, pues decimos, bueno, más bien si es falso, mil disculpas, tomamos en cuenta las variaciones. En este caso, y que R nos da, ¿sí? Son dos variaciones, las variaciones de Sheward y las variaciones fuera de control. Las variaciones de Sheward son, bueno, como pueden ver dentro de la gráfica, son variables que no concuerdan estadísticamente y no siguen una regla de la 7T que se conoce. Sin embargo, esto se puede profundizar dentro de este. Sin embargo, como táctica te puedo decir que estas variaciones se deben eliminar. ¿Y cómo se eliminan? Con R, con una línea de programación. ¿Sí? Como puedes ver, ya se elimina con una línea de programación, que sí se puede programar como les dije anteriormente. Y miren, estamos dentro de una capacidad, ¿sí? Ahora, al ser dentro de una capacidad, dentro de nuestro proceso que es capaz, podemos calcular el indicador, ¿sí? Y un indicador que prácticamente nos describe si orientamos la excelencia de Six Sigma o si necesitamos ciertas decisiones o tomas en cuanto a nuestros productos, ¿no? Nuestros procesos, ¿sí? En cambio, si es verdadero, no se necesitaba un modelo recreado, ¿no? De las infracciones, pues prácticamente se calcula ST de manera rápida. Ahora, este es un ejemplo bastante didáctico y nuevamente eso de embotellado, ¿no? Que obviamente no lo voy a decir qué empresa, pero mira, ¿qué es lo que describe aquí fundamentalmente? Y pues permíteme orientarlo nuevamente con mi puntero láser. Mi StatDev, que eso te digo como preámbulo, es considerado como nivel sigma aquí en nuestros diagramas de control, que ya vamos a ver más a fondo en minutos después. Y mira, orientar nuestros límites de especificación, en este caso pues los límites de especificación es 1005, ¿sí? Y 995 mililitros, en ese sentido de la botella, ¿no? Otra vez más en gráfico, nivel de especificación superior, UCL, o al menos en esta parte de, de las especificaciones, es abalanzado por el lenguaje inglés, y upper SL y lower SL, ¿no? Entonces se considera esta parte, y discrepar con el nivel de control, que es prácticamente eso de aquí, ¿no? Esto es una discrepancia que a lo mejor te sirve a ti para evaluar de mejor manera y más rápida, ¿no? Entonces, aquí no se encuentra dentro del proceso capaz, no se puede calcular un CP. A diferencia de este, pues que sí se puede contemplar, ¿no? Entonces, nuevamente, se hizo la eliminación de variaciones, del cual pues se hizo también otros análisis y bueno, se describió dentro del control, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ver el CP y el CPK. Prácticamente son variables expuestas, como puedes ver, y es estadísticas que nos permiten percibir, ¿no? Ahora, de manera rápida te puedo decir que esta parte quiere decir valores esperados y valores observados. ¿Qué quiere decir esto? Esperados, pues, que entre 995, o más bien menores al límite superior de especificación, tenemos un 5.5% de probabilidad de que esperemos que un producto, o más bien uno de los lotes, se presente dentro de esta parte, ¿no? Menor. Y así con los observados también, que quiere decir que dentro del menor, del superior, o sea, del menor de la especificación, sea la probabilidad del 44%. Entonces tenemos esta probabilidad que nos salga menor a nuestro LCL, ¿no? Pues es muy importante entonces calcular
con nuestro DPMO, ¿sí? Entonces, calculamos con nuestro DPMO y describimos en valores totales cuántas, en este sentido, cuántas botellas son esperados o observados de acuerdo a la probabilidad, ¿no? Finalmente, pues, para analizar el CP y el CPK, prácticamente el CPK es si se encuentra qué tan divergente entre nuestros datos, ¿no? Si ya es capaz nuestros datos, pues veamos la divergencia, es decir, si nuestra variable menor, o sea, entre mínimo, entre la especificación, un análisis que vamos a ver después, un análisis dentro de la superior, con respecto de la inferior, cuáles diverjan, ¿no? Frente a ellos, pues, respectivamente con nuestro target, que puedes ver aquí, es nuestro valor promedio, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, mira, esa es la fórmula para describirlo más meramente. Y también describirte, decirte a ti que por el lenguaje inglés pues encontrarás como PPU, PPL, ¿no? Entonces, aquí se puede describir dentro de R como una estructura de control. Así se lo llama dentro de las bibliografías, sin embargo yo considero como diagramas de flujo, que es el if. Y bueno, mira, como puedes ver, se puede programar, ¿no? Entonces, igual, en ese sentido, PPK, es decir, el CPK, es igual a nuestro PP, que en este caso es 0.00355, una variable, un indicador para volver, ¿no?, a nuestro proceso performance, y pues con este indicador puedes decir, mira, esto es lo que nuestra capacidad o divergencia tiene nuestro proceso, ¿sí? Ahora, los run charts, bastante importante, muy fundamental, nuestros diagramas de control, de manera muy descriptiva, muy rápida, he traído este material con permiso de Gringo, que también he orientado también algunas cuestiones, conceptualizaciones, y mira, he traído para ustedes. Los run charts se dividen en dos tipos de datos, ¿sí? Datos discretos, que son prácticamente atributos, y datos continuos, ¿no? Es muy importante entonces discrepar entre los dos. Cuando hablamos de atributos, prácticamente orientemos cuando son run charts o diagramas de control, cantidades, ¿no? Entonces tenemos piezas, números de defectos, que son expresados en fracciones, las ocurrencias y los defectos, ¿sí? Entonces me voy a detener un poco para explicarles un poco más a detalle de las piezas. Número de piezas son las cantidades, obviamente. Los defectuosos son las fracciones. Ahora, como puedes ver, permíteme oriento mejor mi resultado con un láser. Número de piezas es con nuestro NP, los defectuosos con fraccionario, que es el fechar, ¿sí? Ahora, estas variables que podemos ver en inglés son extraídas del propio R, es decir, nosotros podemos orientarnos como qué variable o qué diagrama de control, por eso lo traigo para ustedes, puedo utilizar, ¿no? También con nuestra definición, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos con las cantidades y tenemos que las ocurrencias global, que es una constante, es el C-chart, y los números de defectos, que es el DPU, ¿no? Entonces, siempre que podemos hacer con el U-chart son defectos por unidad. Entonces, las ocurrencias son los defectos por lote, y perdón, número de ocurrencias son los defectos por lote y los defectos DPU por unidad. Ahora, para datos continuos, variables o mediciones que se pueden hacer y que más descriptivos o más usados son estos de acá, pues se tiene el famoso diagrama X bar S, X bar R y los diagramas cartas individuales, ¿no? Entonces, es promedio rango y promedio de desviación, ¿no? Entonces, si nuestro tamaño de subgrupo, como pueden ver, es decir, nuestro tamaño de registro, ¿sí? Entonces, no olvidarnos que R también utiliza la variable matricial, es mayor a 9, pues se utiliza, o más bien se orienta mejor los resultados por un X bar S. Si es de 2 a 9, X bar R. Si es igual a 1, pues un individual. En igual a 1, por ejemplo, cuando tomamos una muestra en un día. En igual a 9, cuando tomamos 9 muestras en un solo día. Entonces, esa es la estructura que se maneja, ¿no? Ahora, por ejemplo, también, y podemos ver, también describirlos, que estas variables se encuentran en R, ¿sí? Entonces, nosotros no necesitaríamos de unas licencias que en otros programas de hojas electrónicas utilizan. Y esto, pues, al ser código abierto, nos permite a nosotros orientar los resultados sin pagar costosas licencias que, para decir, por no decir otro programa, cuesta $1000, pero aquí con R podemos hacer con menor prácticamente a valor cero. Sin embargo, la estadística es muy, muy importante. Entonces, por eso es la denotación de esta charla, ¿no? Aquí tenemos los límites de control de rangos individuales, los límites de control para los distintos gráficos, que prácticamente es un fundamento estadístico, ¿no? Entonces, fundamentando también que el más representa al superior y el menos el inferior. Esos son los límites que se denotan y las distintas constantes que se describe dentro de
de la bibliografía, ¿no? Entonces, como pueden ver, la gráfica NP aquí se presencia, aquí es un proceso de paquetería que se encuentra dentro de nuestro diagrama de control. Entonces se verifican, ¿no?, las variaciones y pues el defecto por lote se encuentra dentro de nuestro rango especificado. ¿Sí? Ahora ahí pueden ver también todas las variables que se utilizan y pues mira, el análisis estadístico que se describe con R. Para atributos también, mira, el P-chart, que es en este caso es para analizar la asistencia en las escuelas. Y mira, sí, se puede describir que entre los dos rangos, más bien, permítanme nuevamente agrego el puntero, se encuentra disvariante, ¿no? Entonces aquí analizamos y tomamos decisiones. Entonces, ¿qué pasó ese día? A lo mejor no tuvieron mayor retroalimentación los muchachos y no asistieron, o tuvieron un mensaje de, a lo mejor un correo erróneo del cual no asistieron. Entonces, mira, son gráficas que nos permiten tomar decisiones. Y que sí, mira, son orientaciones que yo he visto y he realizado y expuesto para ustedes. C-chart también, bueno, los diagramas que ya vimos con el C, nuevamente una variable que está denotada aquí en este proceso, que prácticamente, en resumidas cuentas, es el, el proceso de, el proceso de, el proceso que está fuera de control, ¿no? En ese sentido, como puedes ver, no están dentro de la variable, ¿sí? Ahora, el siguiente es la gráfica U. Prácticamente bueno, mira, es la gráfica dentro de unos rangos de especificación. Entonces ya no es lineal y se describe de acuerdo a los grupos de datos. Entonces, como puedes ver, mira, esto se realiza magníficamente dentro de R, ¿no? Son proporciones, pues, de acuerdo a nuestro subgrupo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, si esta parte es la que se denota en un subgrupo, otro subgrupo, otro subgrupo y así. Ahora, ¿qué variación encontramos aquí? La variación es igual, nuevamente que se encuentra inconforme, muy importante también entender la parte de inconformidad que en esta parte he traído para ustedes, las DPU, ¿no?, los defectos por unidad, que aquí presenta un error, es decir, aquí una variable o más bien una persona que describió o tomó los datos, pues prácticamente no lo logró tomar de acuerdo a las especificaciones, ¿no? Entonces hay un error. Sin embargo, pues se describe y se hace con R. Para gráfica continua variable, tenemos el X bar, desviación estándar. Aquí ya hemos hablado algunas veces, pues se encuentra inconforme. Aquí tenemos las dos variaciones y pues mira, se puede desarrollar con R de la mejor manera y más rápido. Nuevamente el R-chart, que son los rangos móviles, nuevamente tienes variaciones con nuestra consideración, ¿no? Que es el estándar de desviación 1, que es el nivel sigma, es nuestro nivel de perseverancia, o nuestro nivel de calidad que nosotros queremos describirlo, ¿no? Que no lo dije antes, pero es una variable importante, ¿no? X bar 1 chart prácticamente es las diagramas del rango inerte, ¿no? Entonces eso es importante entonces entender que se puede realizar, ¿no? El diagrama también, el diagrama móvil, rango móvil, que de la descripción anterior se puede también realizar. Entonces es una transfusión prácticamente y analizarlo, ¿no? Y en este caso son las distancias divergentes entre un dato y otro. Entonces, analizar dentro de rangos móviles como rangos también, eh, eso. ¿Sí? Eso es la parte descriptiva que he traído para ustedes, el del cual estoy al atento a sus preguntas, pues si algo no entendieron. Es la parte que he visto como intuición para ustedes describirlos y decirles a ustedes que con R se puede hacer prácticamente estos diagramas de punto. ¿Sí? Sin más por decir, me despido y esta ha sido mi intervención. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes de este evento. La verdad es un placer para mí poder compartirles un poco de esta charla y un poco una parte del proyecto en el que yo trabajé el año pasado. La llamé Identificación de nombres de empresas en artículos de noticias y pues creo que es bastante descriptivo y de igual forma voy a comentarles un poco más de qué se trata conforme avance en la presentación, pero también quisiera comentarles un poco de mi persona, una presentación personal. Mi nombre es Gustavo Céspedes Ramírez. Ahí coloqué mi correo y mi dirección en Twitter también por si quieren contactarme y si tienen preguntas relacionadas al tema o lo que sea.
Yo soy bachiller en estadística, me gradué hace unos 4 años y desde entonces pues me especialicé con cursos de minería de datos, machine learning, ciencia de datos y actualmente me desempeño en lo que es ciencia de datos en una empresa que se llama Experian. Justamente allí es donde ejecuté este proyecto y también eh, paralelamente tengo como un emprendimiento con unos colegas que se llama Seafood, que son las siglas de Sistema de Información de Fútbol, pues también nos pueden seguir al respecto en redes sociales. Así que pues quiero empezar también con un poco del contenido que tengo preparado para esa presentación y para que todos tengamos claro de qué van a escuchar, qué vamos a hablar. Voy a empezar con una descripción del contexto y del problema para tener claro como las mismas bases de qué estamos hablando. También voy a comentarles un poco de la unidad de estudio de este proyecto, cuáles son los objetivos. Voy a dedicarle un poco de tiempo también a hablar sobre Space INR, que es primordial para este proyecto. Y después de eso vamos a ver algunos resultados básicos del análisis y concluir con algunas lecciones aprendidas que después de haber realizado este proyecto. Así que, bueno, para entrar en materia, me gustaría que quede bien claro cuál es el marco en el cual desarrollamos este proyecto. Así como lo indica el nombre de la charla, pues estamos trabajando con artículos de noticias y eso quiere decir que vamos a trabajar con texto. Así que una de las áreas de estudio más comunes en este tema es el Natural Language Processing o NLP y que se puede traducir al español como procesamiento de lenguaje natural, que en esencia lo que trata es de extraer conocimiento y de entender o extraer conocimiento de todo ese lenguaje que comunican los humanos, que puede ser escrito, puede ser hablado y que usualmente se encuentra como datos no estructurados, que se pueden extraer de Internet, de artículos de noticias, de documentos que estén disponibles, pues el objetivo primordial es extraer conocimiento y aplicar análisis para entender aún más qué es lo que dicen las personas. Y una de las técnicas más usadas dentro del NLP es el Named Entity Recognition, que de aquí en adelante me voy a referir a él como NER, la técnica NER, y que se puede traducir al español como reconocimiento de entidades nombradas. El reconocimiento de entidades nombradas básicamente se trata de, a partir de un texto, extraer todos esos objetos o elementos de la realidad humana. ¿Y qué me refiero con esto? Todos esos sustantivos que habitualmente clasificamos en categorías o que les asignamos un nombre. Entonces, ¿qué puede ser? Pueden ser los nombres de una persona, los nombres de organizaciones, instituciones, empresas, nombres de lugares como países o ciudades y fechas. Y uno de los aspectos más interesantes del NER es que se puede extender al algoritmo para que sea capaz de reconocer otros tipos de entidades. Qué sé yo, pueden ser nombres de animales, nombres de alimentos, comidas, nombres de obras artísticas. Dependiendo del caso de uso en el que estemos, pues las bondades del Entity Recognition es que se pueden extender y aplicar para nuestro caso. Ahora, un poco el contexto del negocio y por qué es tan importante para nosotros, para mi equipo de trabajo, aplicar estas técnicas. Lo primero, lo más básico, es que mi equipo de trabajo trabaja con datos sobre empresas. Entonces nos interesa ofrecer un servicio en el que cualquier cliente llegue y ofrecerles un panorama general de información sobre las empresas y el tipo de relaciones que esta empresa tiene con otras. Es lo que comúnmente se suele escuchar como relaciones de negocio a negocio. Y uno de los aspectos más esenciales que se busca sobre una empresa es cuál es la dueña de esa empresa. Entonces, el caso más simple es una empresa X que es la dueña o tiene la propiedad mayoritaria de una empresa Y. Y ese tipo de transacciones que ocurren, que una empresa X pues anuncia que adquiere la propiedad mayoritaria de otra empresa, pues esas transacciones ocurren en un mercado que se llama Mergers and Acquisitions, que usualmente se denomina como M&A y que en español sería combinaciones y adquisiciones. Pues este mercado se monitorea prácticamente a diario, así que, eh, por ejemplo, puede ocurrir que una empresa lance un anuncio o un comunicado a medios de comunicación y diga, pues una empresa X, yo como empresa X adquiero otra. Así que la intención de mi equipo de trabajo es encontrar artículos de noticias que nos digan especialmente esto.
que cuándo ocurren esas transacciones y poder nosotros actualizar nuestros datos, nuestra información para ofrecer al cliente pues información actualizada y lo más apegada a la realidad posible. Ok, entonces, de nuevo y para recalcar esto, la unidad de estudio son artículos de noticias. Y esto quiere decir que nuestras filas en nuestra tabla de datos para analizar son artículos. Y para darles una pincelada de características esenciales de estos artículos, son artículos que están en idioma inglés, son artículos cuya estructura es como la siguiente, tienen un título, un encabezado, autor, fuente y un cuerpo, el cuerpo de la noticia, donde está la mayoría del texto. Y para que se hagan una idea, tiene la longitud promedio de esos artículos son de 500 palabras. Y para que se lo puedan imaginar, si ustedes visitan el sitio de ConectaR, se van a la sección de la agenda, ese sitio web o toda esa página tiene alrededor de 550 palabras, para que se hagan una idea. Pero de igual forma, podemos encontrar artículos de menos palabras, podemos encontrar artículos de 200 palabras y así podemos encontrar artículos de 800 palabras. Así que es muy variable este número y la longitud de los artículos. Ok, para que puedan ver un ejemplo de con qué tipo de artículo estamos trabajando, le puedo mostrar este. Una empresa X completa la adquisición de una empresa Y. La forma más básica que lo podemos encontrar. Esto es parte de un extracto del cuerpo de la noticia y de esta forma el objetivo primordial es ser capaces de identificar el nombre de esa empresa X, que está resaltada en azul, y el nombre de la empresa Y, que está resaltada en verde. Y pueden notar también que en toda la extensión del artículo, ese nombre de empresa se puede repetir varias veces, se puede repetir de otra forma o puede estar más acortado e inclusive podemos encontrar otros nombres de empresas. Así que pues en análisis se extiende aún más. Ok, entonces una vez dicho esto, es importante destacar cuáles son los desafíos iniciales una vez que uno empieza con ese tipo de análisis. El primero es que estamos trabajando con texto y que la fuente de información es lenguaje comunicado por humanos. Y esto implica que cada uno tiene sus particularidades y su manera de comunicar las ideas. Aunque usualmente los medios de comunicación y las fuentes de noticias tienen su propia estructura o diseño para para comunicar las noticias, pues siempre va a haber como un detalle personal del autor que comunica las ideas y tiene su forma de comunicarse. Y otro de los desafíos es que esos artículos están escritos con un lenguaje técnico y especializado, lo que quiere decir que los modelos que se usan usualmente para esos tipos de análisis, que son de uso general, pues no son suficientes. Y más bien hay que prepararlos para que entiendan el contexto del negocio. Entonces, habiendo dicho esto, me interesa que quede claro cuál es el objetivo final y que básicamente sería extraer información útil a partir de texto de forma precisa y eficiente. Y aquí resalto preciso porque al fin y al cabo nuestro análisis son predicciones realizadas por un modelo estadístico que va a tener cierto error, el cual queremos reducir, y eficiente porque nos interesa construir una serie de pasos en código R para que pueda ser automatizado el proceso y que podamos analizar gran cantidad de artículos en un periodo corto de tiempo. Ok, ahora avanzamos a la siguiente parte que también es muy importante y quiero profundizar en esto porque uno de los paquetes más usados en NLP se llama Spacy. Es uno de los más populares y Spacy está escrito en Python. Parte de las bondades que tiene Spacy es que es muy poderoso, es capaz de analizar grandes volúmenes de datos, por eso es que se usa mucho en producción, es de código abierto, es decir, que usted abre su sesión de Python, puede descargar la librería o el paquete y ya lo puede empezar a utilizar. Y también las guías de usuario, tutoriales que están disponibles en su sitio web, pues también son muy amigables y fáciles de entender. Así que los ejemplos, usted puede aplicar su ejemplo y prepararlo para su caso o su interés. Obviamente, al estar escrito en Python, pues nos interesa encontrar formas de trabajarlo en R. Así que estas son dos alternativas que existen para interactuar con Spacy en una sesión de R. El primero es un paquete que se llama Spacy R. Este paquete fue desarrollado por la iniciativa Quantida y la otra opción se llama Clean NLP,
que es otro paquete disponible. El primero, pues en esencia, los dos, al ejecutarlos en R, pues permiten interactuar como el backend o a nivel interno con Python. Y de aquí en adelante, sí me gustaría hacer la aclaración que para el proyecto utilizamos el paquete de Clean NLP, que resultó ser más amigable para el entorno de trabajo. Una vez dicho esto, pues me gustaría compartirles un poco de cómo se configura Spacey en la sesión de trabajo de R. Y como somos pues usuarios de R, siempre es bueno ver un poco de código de R. Así que así preparé estas diapositivas. Primero que todo, empezando la sesión de trabajo, cargamos los paquetes, tidyverse, que es esencial hoy en día. Después Reticulate, que es un paquete muy importante para interactuar con Python. Y podemos cambiar entre código de R y Python gracias a este paquete en una sesión de RStudio. Y el tercer paquete que cargo es el Clean NLP, que es para justamente el que hablé hace un rato. Y con esos dos sencillos pasos, podemos empezar a utilizar las técnicas que están disponibles en Spacey. El primero es indicar cuál es la versión de Python. Entonces, simplemente usamos la función usePython e indicamos el path o la dirección de trabajo donde se encuentra el ejecutable de Python. Y aquí me gustaría hacer una aclaración importante. Hay que asegurarse de haber entrado previamente a Python y descargar el paquete o la librería de Spacey. Entonces, una vez hecho esto, abrimos nuestra sesión de R, ejecutamos el usePython y luego ejecutamos el cnlp init Spacey, que básicamente es indicar que vamos a utilizar un entorno de Spacey e indicar también el nombre del modelo de Spacey que vamos a usar. Y aquí es muy importante, Spacey ya viene con modelos preentrenados que son capaces de ejecutar análisis de inmediato. Así que para empezar, ese es el nombre del modelo que utilizo para estos ejemplos. Entonces, me gustaría mostrarles también cómo es que se ven los resultados al aplicar esta técnica NER y de hacerlo de una forma más visual. Así que muy importante explicarles cuál es la estructura de la tabla de datos de la forma más sencilla posible. Tenemos una tabla de datos o un data frame con dos columnas. Una de ellas es el identificador del artículo, que es único, y en la otra tenemos el cuerpo de la noticia, que es toda la noticia, todo el texto que contiene esa noticia. Y con estas líneas de código podemos extraer las entidades. Entonces, el primer paso es anotar el texto. Y básicamente aquí es la librería de CleanNLP y Spacey recorriendo todo el artículo y extrayendo o entendiendo cuál es la estructura del artículo, cuáles son las entidades, cuáles son las palabras, etc. Y una vez es esto hecho o ejecutada esta función, que usualmente es la que dura más, pasamos a lo que es el CNLP getEntity, que básicamente es extraer las entidades que fueron reconocidas por el modelo. Y al ejecutar este código, obtenemos un resultado como este, que en esencia es otro data frame, y seleccioné como las columnas más importantes. La primera columna es el número de la oración. Permítame nada más devolverme a la primera columna, perdón, a la primera página. La primera columna es el número de la oración, como les dije. La segunda columna es el tipo de entidad, que pueden ser organizaciones, pueden ser fechas, pueden ser nombres de personas, etcétera. Y la tercera columna es el nombre en sí de la entidad. Así que pues ahí podemos ver parte de los resultados obtenidos, que en realidad en total son 66 entidades que fueron reconocidas en ese ejemplo de artículo. Ok, y si pasamos a la siguiente diapositiva, pues esta es otra manera de ver los resultados. Y aquí sí me gustaría resaltar, bueno, claramente están resaltadas en colores todas las entidades encontradas, eso es lo que se refiere, y cada color representa un tipo de entidad distinto. Pero sí me gustaría que notaran que la segunda entidad, ok, empezando primero por la primera entidad, la compañía X, the First Bankshares, sí fue identificada por el modelo, pero la segunda entidad que me interesa reconocer, pues no la identificó el modelo. Entonces, una vez que usted empieza a interactuar con el modelo, empieza a ejecutar algunos análisis, pues ya detecta ciertos problemas al utilizar los modelos por defecto. Entonces, uno de los casos más comunes es que se encuentren nombres incompletos o imprecisos, que quiere decir que parte del del nombre no es identificado. Entonces, hay ciertas palabras que se pierden
Y si se quiere extender el análisis y relacionar con otros tipos de datos en otras bases de datos, pues esto complica el análisis. Otro de los problemas más comunes es que se identifican nombres de compañías con otro tipo de entidad. Pues es entendible en cierta parte, como ese ejemplo que les muestro ahí, que uno podría decir es el nombre de una persona, pues hay compañías que tienen asignados nombres de personas, entonces hay que preparar el modelo para que dependiendo del contexto y de la estructura de la oración, pues sea capaz de reconocer que se trata de el nombre de una compañía. Y otro de los desafíos o los conflictos que se pueden encontrar es que nombres poco comunes no son reconocidos por los modelos por defecto. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Un startup o un emprendimiento que usualmente tienen palabras novedosas o son combinaciones de términos y que los modelos de uso general no son capaces de detectar. ¿Cuál es la solución a esto? Entrenar el modelo. Y una de las bondades que tiene Spacey, y por eso la elegí para desarrollar esto, es que nos permite o que es muy amigable para entrenar el modelo y ya tiene las herramientas necesarias para que usted le provea los datos de entrenamiento, preparar el modelo y ejecutar nuevamente el análisis. Entonces, primordial para este aspecto es encontrar oraciones que tengan una estructura representativa y generalizable. Es decir, que usted sea capaz de proveerle al modelo ejemplos de a qué se va a enfrentar, prepararle al tipo de información a que se va a enfrentar ya en producción. Entonces, para nuestro caso, muy importante empezar con ejemplos básicos, detectar patrones o palabras clave, y lo más básico sería indicarle o encontrar ejemplos que sean con la siguiente estructura: un sustantivo o con el nombre de la empresa X, más un verbo, que puede ser adquirir, comprar, etcétera, cualquiera de esos sinónimos, y otro sustantivo que es la empresa Y. Entonces, ¿cómo se puede entrenar el modelo? ¿Cuáles son las alternativas que ofrece Python? Hay varias formas, varios caminos que tomar para entrenar el modelo con Spacey, y este es uno de ellos. Básicamente se provee una lista con ejemplos de las entidades y el texto em, de los artículos. Entonces, como lo pueden ver, esto es muy importante, código en Python, y básicamente se ejecuta o se muestra cuál es el texto que se puede encontrar, y estos números quieren decir, primero que todo, el carácter en el que inicia el nombre de la entidad. Luego se le provee el carácter o la posición en el que termina esa entidad, y así se continúa con todas las entidades que están disponibles en ese texto que estoy proveyendo como ejemplo. Este es un ejemplo básico, así que se puede extender la cantidad de training data e indicar todas las entidades que se pueden encontrar en ese extracto de texto, indicarlas con su respectiva posición. Ahora me gustaría mostrarles em, cómo se verían los resultados una vez aplicado este modelo y cómo se ejecuta en R. Entonces, basta con em, indicar con esta función de Spacey dónde se encuentra nuestro modelo, cuál es la dirección o el folder donde se encuentra. Entonces, una de las bondades de trabajar con RStudio es poder cambiar entre código de R, código de Python, ejecutarlo tal vez paralelamente en una misma sesión, y cuando estoy en Python y ejecuto mi entrenamiento, lo guardo y ya puedo eh, correrlo o identificarlo en mi sesión de R. Nuevamente, estas líneas de código son las mismas que les había mostrado antes, y tenemos como resultado otro data frame con esta vez que sí aparece la entidad que me interesaba, y pues como ya hemos visto antes, otros tipos de entidades reconocidas en el artículo. Aquí pues la forma visual de demostrar que se encontró las dos entidades que nos interesan. Y muy importante, em, este tipo de análisis usualmente son base para extender los resultados o los modelos que podamos preparar. Entonces, como ya se dieron cuenta, el resultado de aplicar NER es un data frame. Así que podemos agregar u obtener medidas resumen a partir de ellas. Entonces, algo súper básico, filtramos
las entidades tipo organización, realizamos un conteo y nos damos cuenta de cuáles son las empresas más frecuentes. Otro tipo de ejemplo es cuál es la frecuencia de todos los tipos de entidades que identifica el modelo de Spacey. Entonces podemos ver cuáles son las entidades tipo organización, GPE, que quiere decir lugares, países o ciudades, números, fechas, etcétera. Entonces, ese tipo de análisis pues, se puede extender aún más y utilizar esto como algún tipo de variable o feature para otro modelo de aprendizaje automático. Ok, entonces una vez explicado eso, y ya llegando a la finalización y culminar con mi presentación, me gustaría destacar estas lecciones aprendidas una vez desarrollado este proyecto. Tres esenciales. La primera es que los modelos por defecto, el análisis se puede iniciar con modelos por defecto, pero una vez usted analiza los resultados, dependiendo de su caso de uso y dependiendo de su contexto, es posible que requiera entrenar y preparar su modelo. El cual con Spacey, pues una de sus características es que es muy amigable en ese sentido. La segunda lección aprendida es que los resultados erróneos indican el tipo de información que necesito para entrenar mi modelo y a partir de ellos puedo preparar mis datos de entrenamiento y mejorar las predicciones. Y la tercera conclusión o tercera lección es que los resultados del NER generan nuevos análisis. Como les dije antes, eh, es, por ejemplo, y para comentarles un poco al respecto, este análisis después lo utilizamos para alimentar otro modelo que fuera capaz de reconocer el rol de esas empresas en la transacción. Entonces, dependiendo de la posición del nombre de la entidad, dependiendo de la frecuencia de su nombre, así podríamos predecir cuál era la empresa o la compañía que adquiría a la otra. Entonces, sin más que comentar al respecto, les agradezco mucho la atención y espero que les sea muy útil haber escuchado esta charla. Gracias.